conectan o no se conectan los compañeros. Sí, Mar, sí, maestra. sí, estábamos hablando la materia de sociolingüística y aquí hay que ver la dimensión de la sociolingüística. En la competencia comunicativa, les he venido haciendo referencia a lo que es el marco común europeo de referencia para las lenguas, que empezó por ahí del 2000. Este modelo, que es el que comúnmente con el que trabajo, distingue tres dimensiones: lo que es lingüística, sociolingüística y pragmática. Por eso a veces les digo que las materias muchas veces son concatenadas. La dimensión lingüística abarca los componentes de conocimiento, las destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y otras habilidades en donde toma en consideración a la lengua como sistema. Pero para la materia que nos interesa, la dimensión sociolingüística es la que se refiere a las condiciones socioculturales del uso de la lengua, pero no solo a esto, sino que además le agrega, o deberíamos de agregarles todos como profesores de inglés, las convenciones sociales, normas de cortesía, clases, grupos sociales, el sexo del interlocutor, las relaciones entre generaciones, incluso los cambios de registro. Y podemos seguir en convenciones sociales. Finalmente, dejando atrás la sociolingüística, que es la materia, pero pues la tenemos que ver, viene la dimensión pragmática, y esta dimensión pragmática es la que incluye el componente funcional del idioma ya en el intercambio comunicativo. Y aquí lo que se toma en cuenta es el dominio del discurso, la coherencia, la cohesión, la identificación de tipos, pero incluso también la identificación de formas de textos, o es lo bonito cuando nuestro maestro, nosotros como maestros, agregamos aquí incluso las formas de la ironía o la parodia. Es decir, pareciera mentira, pero si logramos ubicar al inglés en realmente, válgase la redundancia, en la vida real, logramos entender estas tres dimensiones de la cuestión comunicativa, de la competencia comunicativa del inglés. La sociolingüística, la dimensión de la sociolingüística es el argumento central de esta competencia comunicativa. ¿Por qué? Porque la sociolingüística viene a ser el campo que estudia la relación entre el idioma y la sociedad, pero también, dato interesante, estudia la relación entre la estructura social y el idioma. Entonces, ¿cómo podemos entender, maestro? ¿Cómo podemos entender, César, a la sociolingüística? Bueno, vamos a entenderla como el contexto del hablante del idioma, lo que lo rodea, lo que hace que esa persona hablante hable inglés. Esto muchas veces, Maru, nos puede causar una zozobra, hablar del contexto tanto para el hablante como para el oyente. Pero yo creo, y siempre cuando tocamos estos temas con los compañeros, yo creo que debemos de hacer entender que el estudiante debe de aprender que una expresión correcta en una cultura puede ser no necesariamente correcta en otra, sobre todo cuando hacemos esta distinción que yo siempre he dicho que ya la debemos de ir minimizando entre el inglés británico y el inglés norteamericano. ¿Por qué? Porque hay que hacerles entender al estudiante que no puede seguir existiendo esta división de tipos de inglés, y hay que hacer que los estudiantes se familiaricen con el uso del idioma inglés, sin darle el adjetivo del inglés canadiense, inglés americano, inglés británico. ¿Por qué? Porque cuando enseñamos o nos dedicamos únicamente a enseñar el inglés al alumno, lo familiarizamos y mejoramos su dimensión sociolingüística. ¿Y esto qué trae aparejado, cuál tiene o qué tiene como resultado? Tiene un buen nivel del conocimiento de la cultura en particular. Hay que puntualizar que la dimensión sociolingüística es la capacidad de utilizar reglas, sí, claro, por supuesto, pero también las convenciones que gobiernan la comunicación en una cultura específica. Ya en la materia pasada precisamente vimos sobre este tipo de los dialectos que tienen que ver mucho con la cultura, pero debemos entender que, hola Emilio, debemos de entender que estas reglas y convenciones no solo se relacionan con la forma, es decir,
con el cómo se debe de expresar un mensaje en un contexto específico, sino también con los contenidos. Y aquí entonces replanteamos esto y nos decimos que debemos, o mejor dicho, le debemos de enseñar al estudiante cuáles son los temas apropiados en un contexto en la cultura del destino o en la cultura o en el destino en donde vayan a hablar inglés. Desde esta perspectiva sociolingüística, ¿qué podemos entender? Hola Lupita, podemos entender, o mejor dicho, podemos advertir que no solo la, la dimensión lingüística de un idioma es importante, no, sino que también el usuario, y en este caso nuestros estudiantes, deben de saber cómo utilizar la gramática en un contexto específico. Y entonces entendemos que la socialización y la interacción entre participantes y el idioma es muy relevante. Hay que apuntar algo y hay que apuntar en señal de cómo vamos a trabajar. El idioma es una opción conductual para cualquier ser humano, va a regir mucho en su conducta, que está disponible en su existencia como individuo social. Ya también en la videocápsula vimos que la lengua, pues es ese conducto para podernos comunicar, tener esas relaciones interpersonales. El idioma del individuo es un producto, y siempre lo debemos de ver así, de nuestro contexto o ambiente social y se puede interpretar de otra manera en otro contexto. A ver, aquí hay algo y es una tesis que es aceptada a nivel general. Cuando hablamos de la dimensión sociolingüística, esta tesis general nos dice que es demostrar que no solo lo que habla un individuo es importante, sino que lo que está diciendo ese individuo tiene que conectar en la comunicación en el contexto de manera efectiva. ¿Qué significa esto? A palabras mayor, a palabras menos, a palabras más. Que lo que yo esté expresando en inglés no solo esté bien por el solo hecho de que lo estoy hablando en inglés, sino que estoy dándome a entender en ese idioma. Y aquí puede que para evitar una posibilidad de un malentendido o una interpretación inadecuada entre personas durante el proceso de comunicación, hay que utilizar de una forma efectiva la comunicación verbal y no verbal. ¿Y por qué? Porque cuando tenemos esto en cuenta, basta señalar que si bien nuestro estudiante, incluso nosotros como individuos, tiene que saber el aspecto lingüístico del idioma, ya les dije yo, el léxico, lo semántico, lo sintáctico, sino que también necesita una interpretación apropiada del mismo idioma con el fin de que se logre una comunicación de forma adecuada. Por eso es significativo, por no decir importante, que el hablante y el oyente se entiendan porque a través de la comunicación desarrollamos las relaciones entre nosotros. Pero hay algo que me pueden decir ustedes. A ver, César, pero es que solo me estás hablando del elemento lingüístico. Y sí, efectivamente, el idioma no solo se trata de los elementos lingüísticos, el idioma va más allá, porque el idioma, si bien tenemos elementos lingüísticos, también tenemos la interacción real del idioma en un contexto. Y esto es lo que consecuentúa a lo primero para tener una comunicación efectiva. Si no desarrollamos esta dimensión sociolingüística, que es de lo que trata nuestra materia, obviamente va a existir, va a darse un malentendido al transmitir la información del idioma. Esta dimensión, entonces, la dimensión sociolingüística, requiere ajustar las formas gramaticales para que nos adecuemos al entorno en el que se realiza la comunicación. Por lo tanto, obviamente, podemos concluir que una dimensión sociolingüística genera una mayor comprensión del idioma debido a tres cuestiones: contexto, cultura y el ambiente. Ya nuestros estudiantes entonces deben de demostrar, porque tienen a buenos maestros, que somos nosotros, que son ustedes, mis queridos maestros,
que son capaces de dominar aspectos específicos de la cultura y comportarse adecuadamente en una variedad de contextos comunicativos. En ellos y en nosotros también, ¿por qué no? Porque nunca dejamos de aprender, sobre todo cuando no es la lengua, la L1, la lengua materna, debemos de aprender a expresarnos de manera que tanto nosotros como hablante como el oyente, o viceversa, digo, es que también nosotros somos oyentes, puedan entender puedan entender la conversación. ¿Por qué? Solamente esto permitirá que nuestros estudiantes puedan funcionar efectivamente en el contexto del idioma meta, que obviamente es el inglés. ¿Qué significa esto de ir avanzando, esto de tener competencia en todos los niveles del idioma? Esto significa que el estudiante no solo tiene que utilizar la gramática de una manera significativa, sino que debe de haber la necesidad de que se fomente esta competencia sociolingüística. Hay algunos maestros de inglés, algunos estudiosos y algunos investigadores en donde se afirma que se cae cuando cometemos muchas, digo, a veces como maestros, cometemos la falta de la competencia comunicativa en los estudiantes que aprenden el idioma extranjero. ¿Qué significa esto? Muchas veces, y esto yo sé que no son ustedes, por eso están aquí en la maestría, pero muchas veces nada más somos emisores, nada más estamos muy cegados a ser emisor, nada más yo lo estoy dando, mi clase me vale que entiendan o no entiendan. Entonces, pues si no vemos que el alumno realmente entienda, comprenda lo que le estamos enseñando y sobre todo lo practique en su contexto, obviamente los alumnos no se van a comunicar de una manera efectiva. La competencia comunicativa no solo indica que los estudiantes aprendan la gramática del idioma, sino que, maestros, esto ya nos debe de quedar claro, sino que se promueve en el estudiante, que el estudiante tenga las 4 competencias comunicativas de las habilidades, la expresión oral, la expresión escrita, la comprensión de lectura y la comprensión auditiva. Ya sabemos y nos queda claro que el desarrollo de estas habilidades dará paso a que los estudiantes estén más expuestos al idioma y, sobre todo, vean el vínculo entre lo que están aprendiendo y lo que se requiere de ellos en una interacción lingüística significativa. ¿Cuál es entonces el nuevo enfoque para la enseñanza de un idioma extranjero, para la enseñanza del idioma inglés? Pues el nuevo enfoque es el que está orientado al desarrollo de esta competencia comunicativa. Este enfoque parte, maestros, del método de traducción gramatical. Este método de traducción gramatical es donde vamos a enseñar el idioma desde un vacío textual. Este vacío textual es en donde no hay relación con la experiencia de la vida real. ¿Para qué? Para que no confundamos de entrada al alumno, porque luego le enseñamos de sopetón, le enseñamos de golpe y el alumno, sí, vamos, es que está de español y de repente lo empujas a la real life con inglés, obviamente no va a dar, pero ni un primer paso. Es indudable que si los alumnos se involucran más en el aprendizaje, el rol de maestro tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque ahora, y ya se nos ha dicho mucho de esto, que el docente ya nada más tenemos el rol de ser un facilitador que guíen a los alumnos hacia un mejor resultado del aprendizaje. ¿Y qué es lo que me dicen en este aspecto? ¿Qué es lo que podemos entender? Lo que siempre se nos ha dicho, que es trascendental que los alumnos sean protagonistas de su propio aprendizaje. Yo sé que es muy difícil. Yo sé que es muy difícil, sobre todo para quienes enseñamos inglés, porque si de por sí el alumno puede ser reacio a querer aprender en su lengua, ahora imagínense en algo que no es su lengua. Pero realmente cuando hacemos que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje, estamos haciendo a la par que el alumno tenga motivación para aprender el idioma. ¿Por qué? Porque esto le es significativo. Por ello, las características de la dimensión sociolingüística facilitan el proceso de aprendizaje,
¿Ayudando a qué? Ayudando a que los alumnos, a que los estudiantes sean capaces de asimilar mejor el idioma. En este sentido, si obtienen la experiencia en el idioma, obviamente aquí está la clave para la comunicación efectiva. ¿Y cómo se adquiere esta experiencia? Sin lugar a duda, solamente se puede adquirir mediante la interacción directa del idioma con las personas que lo hablan. Es decir, aventar al alumno fuera del aula, en donde ya no tenga a su compañero que está aprendiendo igual que él, en donde ya no tenga al profesor que pues está ahí para corregirlo o está para seguirle enseñando. Y por ello les digo que enseñar inglés comprendido dentro de esta materia sociolingüística es ir más allá del aula. El uso de un idioma, y esto se los explico en la unidad de lengua y sociedad, el uso de un idioma no solo es para comunicar un mensaje, el uso de un idioma también es para establecer y mantener relaciones sociales. En la comunicación, sea de cualquier lengua, es importante que el hablante y el oyente se entiendan porque a través de la comunicación se relacionan entre ellos. Es posible que una persona decida utilizar el idioma formal o informal con otro individuo dependiendo de la relación que tengan. Al comunicarse nuestros alumnos con sus compañeros, obviamente lo van a hacer en el idioma informal. ¿Por qué? Porque con este idioma no nos sentimos incómodos, pero si el alumno se comunica con una autoridad, por ejemplo, al comunicarse con otro profesor, con un director, será más conveniente que le enseñemos que tiene que utilizar el idioma formal. Podemos decir que, maestros, podemos decir que la dimensión sociolingüística le muestra al estudiante que existe o que debe de existir un respeto entre las personas, lo cual permite pues una mejor relación y una mayor comprensión entre ellas. ¿Qué podemos mencionar de esto? Aquí, de esto que vamos hablando en la clase, podemos mencionar que existen factores que influyen en el proceso de la competencia comunicativa, especialmente en el aspecto sociolingüístico. Ok, ¿cuál es esa? En primer lugar, para fomentar esta dimensión sociolingüística, es súper relevante, maestro, que consideremos la edad del oyente o el interlocutor. ¿Con qué finalidad? Esto con la finalidad de evitar la ruptura de la cortesía de la comunicación. Al hablar, cuando hablamos con un chico o un adolescente, no se considera un problema grave la descortesía. Sin embargo, en el caso de adulto, pues hay que tener en cuenta reglas de cortesía para que no se sienten, pues, se sientan ofendidos. Aquí yo siempre creo que hay que mantener la manera de que se cambie en relación con la edad de que con quien se comunica. Yo creo que la edad es una variable significativa en el proceso de comunicación de un idioma y además influye en los aspectos culturales y social del idioma. Por ejemplo, cuando nos referimos a un chico, pues podemos utilizar vocablos para definir a este chico, ¿cierto? Porque, pero pues obviamente por cuestiones de sociolingüística, lo vuelvo a decir, sería incorrecto utilizar los mismos términos para un adulto. Para evitar ese error, maestros, pues vale la pena utilizar los marcadores lingüísticos que coinciden con la edad de la persona. Incluso a veces con las personas adultas tenemos cierto tipo de problemas contextuales o del entorno social. En el segundo puesto, segundo punto, segundo característica, yo creo que hay que hacer notar al usuario, a quien está implementando el idioma inglés, la importancia de las diferencias en el dialecto. Porque, bueno, no, Emilio creo que se acaba de agregar, pero quienes estuvieron conmigo la materia pasada en la maestría, yo les he dicho que hay diferencias en el dialecto y los dialectos existen en todos los idiomas, no solo en inglés. Entonces, para que un individuo mejore su dimensión sociolingüística,
es relevante que tenga esta sensibilización hacia los dialectos. Hay algo que creo que necesitamos puntualizar. El dialecto no es un idioma. El dialecto es una variación del idioma que representa las características del usuario de ese idioma. Es decir, un dialecto es una forma diferente de expresar lo mismo y lo cual con esto estamos reflejando una estructura social, clase, género, origen del entorno del idioma. Los dialectos sí no son un idioma, pero los dialectos están asociados con la lingüística y las características culturales de las personas que pertenecen a un mismo grupo lingüístico. Por ello, por esto, maestros, resulta significativo que enseñemos que debe de haber cierta sensibilidad a los diferentes dialectos del idioma del destino. En el contexto social, estamos hablando de sociolingüística, un dialecto, ojo, un dialecto puede ser una variación que no esté incluida en la sociedad formal. Y aquí existe la posibilidad que las personas que tienen ciertas características en común utilicen un dialecto, lo cual permite que se identifiquen. Hay una tendencia, yo no sé ustedes si forman parte de ella o no, la verdad es que como teachers somos a veces muy diferentes, como en todo, eh, que cree que esta tendencia que se cree que el individuo que habla un dialecto no está educado. Yo espero que no sean de esa tendencia porque sería un poquito discriminatoria y sería un poquito no un poquito, serían por mucho minimizadora. Yo creo, yo no creo que las personas que hablen un dialecto sean no estén educados, porque claro está, para mí, a mi pensar, es un tipo de discriminación y yo lo que les puedo señalar es que una de las características relativas permanentes del lenguaje de un individuo es el dialecto. No me pueden decir que el dialecto es previo al idioma o el idioma previo al dialecto, van concatenados. Muchas veces, ¿por qué? Por el lugar donde nacieron, el lugar donde aprendieron el idioma, el maestro que nos enseñó inglés. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque, claro, aprendemos el acento, aprendemos el léxico, aprendemos la fonética del maestro y luego vamos cambiando cuando recién aprendemos inglés al maestro que nos vaya tocando. Y entonces, yo les decía, es el dialecto y en esta enfatización de que dentro del idioma inglés, solo imagínense cuántos dialectos no hay. Por eso les digo que el idioma inglés es un aspecto especialísimo en la cuestión de dialectos, porque realmente es un idioma angloparlante. Es importante, por ello, que ustedes como docentes, todos los que somos maestros de inglés, brindemos este conocimiento en el aula del inglés. Obviamente no le vamos a enseñar a nuestros alumnos, a nuestras alumnas sobre esto, porque pues ustedes se están preparando para enseñar, pero con actividades. Por eso les digo yo, es muy interesante, es muy bonito cuando enseñamos el idioma, no solo basado en las reglas, no solo basado en la cuestión gramatical, sino basado en el entorno cultural. ¿Por qué? Porque solamente así le permitimos al estudiante que se lleve experiencias y buenas experiencias. Hay diversas formas de poder llevar este tipo de conocimiento al aula. ¿Por qué? Porque obviamente, digo, yo no sé aquí ustedes, pero ninguno somos hablantes nativos del inglés, ¿cierto? Pero sí como maestros de inglés podemos utilizar el uso de la tecnología. ¿Por qué? No pasa nada que yo utilice a un nativo del inglés para poder llevarlo o para poderle acercar la cultura a mis estudiantes y si es con tecnología o de manera presencial. Esto en sí, realizar este tipo de actividades agrega riqueza a la enseñanza y maestros quizás motive a los estudiantes a querer más, querer saber ya no digamos sobre el dialecto en particular, pero sí sobre el propio inglés, con lo cual vamos fomentando su dimensión sociolingüística. Con algunos alumnos ya hemos tenido algunas
clases anteriores en donde vemos cómo el contexto cultural, cuando enseñamos Thanksgiving Day, Halloween, incluso hasta las mismas festividades que compartimos, que son de carácter general, vamos haciendo que el alumno se interese más por el aprendizaje del inglés. Y esto también es sociolingüística. Y en un tercer punto que les quiero compartir es que los factores que influyen en la dimensión sociolingüística es el registro. ¿Qué es el registro? A ver, maestros, el registro es una clasificación de estructuras semánticas que muchas veces un miembro de un contexto o una cultura asocia con diferentes situaciones. El registro es una variación del idioma que es determinado por el uso en una situación o contexto. Y estos registros o este registro que ustedes vayan a utilizar, lo tienen que utilizar asociándolo con la característica del idioma. ¿Por qué? Porque esto es, cuando utilizamos un registro, estamos dando un uso correcto o un uso significativo en los diferentes contextos, especialmente en el ámbito educativo. Por ello les vengo diciendo en esta clase, es relevante tener la sensibilidad de las diferencias que existen en el idioma inglés y en el contexto, porque quizás algunas de estas características influyan en la comunicación efectiva que nosotros necesitamos que se dé en el idioma inglés. Esto va a determinar cómo se comunica el individuo, porque obviamente debe de existir una comunicación adecuada entre el hablante y el oyente, pero podemos deducir que, y esto nos debe de quedar claro, un idioma define el contexto de un ser humano, define la conducta de un ser humano en una situación específica. Por ello, es importante, creo, y esto es porque les estoy compartiendo, que el usuario del idioma extranjero, nuestro alumno de inglés, nuestra alumna de inglés, tenga conocimiento de algunos o de las diferencias del registro del idioma. Hay otros factores de la comunicación sociolingüística que es de suma importancia cuando estamos enseñando el idioma inglés, que puede ser tono de la comunicación, el modo utilizado, estos marcadores lingüísticos de las relaciones sociales, hacer diferencias entre registro, dialecto y acento, los modismos, que ahorita tenemos una cuestión muy cambiante, el género, las normas de la situación. ¿Por qué? Porque son trascendentes, estos factores que les acabo de decir, son trascendentes en interacción, interpretación y comunicación del inglés. Em, ¿Qué les recomiendo yo hacer? Obviamente utilizarlos, pero estos factores que les acabo de mencionar, que son factores propiamente de la sociolingüística para la enseñanza del inglés, requiere de una planificación cuidadosa por parte de quienes somos docentes. Porque, a ver, hay que ver en qué momento de la clase, en qué momento de nuestra planificación, de nuestra programación, lo vamos a meter, lo vamos a incluir en la enseñanza dentro del aula para considerar la integración de este aspecto sociocultural en este currículo de nuestro idioma inglés que estamos enseñando. El, Otra cosa también, yo creo que no hay que vendérselo a los estudiantes o no hay que decirles que lo tienen que aprender porque yo estoy diciendo esto o porque el maestro César me dijo que lo tengo que agregar a mi planificación. No, 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 no. Yo más bien les recomiendo que ustedes como docentes planteen, presenten a los estudiantes este tipo de contenidos socioculturales no estereotipados en una cultura. ¿Qué significa esto? Hoy vamos a ver Halloween en, en Gran Bretaña. No, 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 no. O sea, no estereotipemos porque si no vamos a caer en el viejo y grave error con el que empecé hablando con Maru, que si el idioma británico, que si el idioma canadiense, que el inglés norteamericano. No, 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 no. Más bien, maestros, yo considero que como facilitadores debemos de disponer de información necesaria para ponerla en práctica en cada una de las situaciones de comunicación del idioma inglés, en donde tengamos que utilizar contenidos socioculturales como costumbres y formas de pensar,
pero también le agreguemos en lo lingüístico del idioma. Yo creo que con esto vamos a ir logrando una mayor comprensión del idioma y aquí creo que también vale la pena hacerles, recordarles que es responsabilidad de nosotros como profesores presentar la lección sin el uso de estereotipos, porque ya no le causemos conflicto al estudiante. Cuando el ¿qué significa esto? Que no tengamos un contacto totalmente, no tengamos un contacto totalmente directo. Yo creo que a veces también debemos de jugar, bueno, no jugar, sino de planear un contacto indirecto, lo cual puede suceder a través, ejemplo claro, de la tecnología o con la iniciativa creativa que ustedes tengan como docentes. Los estudiantes, sí, obviamente, deben de conocer las reglas gramaticales, las reglas de la pronunciación, las cuestiones fonéticas, pero también, ¿por qué no enseñar dentro del aula, enseñar de nuestra planeación a los estudiantes reglas sociales y culturales del lugar o los lugares donde se habla esa lengua? Si nuestro estudiante, que es esta persona, no digo personita porque hay estudiantes de inglés de todas las edades, si se está aprendiendo inglés y logramos que el estudiante logre desarrollar la dimensión sociolingüística de esta lengua, es imprescindible, maestros, entonces, que conozca las culturas de los países angloparlantes, sus reglas sociales y también de sus costumbres. Esto, nuevamente les vuelvo a repetir, ayuda a promover la competencia comunicativa. Yo creo que hasta aquí le vamos a dejar para platicar un poquito en lo que termina la hora de qué nos queda pendiente. El trabajo ya lo tienen, ¿cierto, maestros? El trabajo que van a entregar hasta el 17 de septiembre. Ya lo tienen en plataforma, ¿cierto? Sí, sí, maestro, ya lo checamos el video. Ah, ok, perfecto. Sí, Sí, es sí, el sí. video con estas 4 unidades que les dejé y si gustan agregar las clases virtuales, también lo pueden tomar en consideración y ya quedará este trabajo final para que puedan tener tiempo suficiente para desarrollarlo, para no hacerlo apresurado y si logran tener alguna duda o incluso hacer algún comentario, pues para que yo esté atento de ustedes. Sí, maestro, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna duda que Sí, tengan? de No, momento, todo bien, gracias. de Vale. momento, Hola. hola, Hola, Emilio. saludos. De momento no tengo duda. Ah, perfecto. Bienvenido a la maestría, Emilio. Gracias. Bueno, pues ya los dejo disfrutar de su fin de semana. Em, yo creo que reagendo la clase que ya no tuvimos ayer, pero si no lográramos reagendar para que estemos la mayoría o algunos alumnos, no se preocupen, lo vuelvo a dejar como videocápsula para que tengan también este contenido extra y bueno. Yo quise ocupar estos 2 días porque se viene Puente Patrio, se viene el regreso del Puente Patrio y cuando venimos a ver ya estamos a finales de septiembre para que tengan tiempo suficiente también de hacer sus cosas. Yo entiendo que a veces tomamos este tipo de maestrías en línea o de fines de semana porque la cuestión laboral o muchas veces la cuestión personal entre semana no nos permite estar con esta disponibilidad para cuestiones académicas. Pero cualquier cosa, Emilio, Lupita, Maru, estoy pendiente de ustedes vía WhatsApp y aunque si no les contesto pronto, seguro les contesto en el transcurso del día. ¿Ok? Gracias, maestro, muy amable. Maestro, muchas gracias a ustedes. Les deseo un bonito fin de semana.